Buenas tardes, doctor Nicolás Maggio. Bueno, queríamos consultarle acerca de estos audios que aparecieron. Nosotros publicamos una nota con la doctora Arellano y bueno, queríamos darle el derecho a réplica, que usted nos explique qué es la situación de estos audios que se viralizaron. Bien, bueno, primero que nada estaba yo leyendo la nota. Quiero aclarar, en primer lugar, que todo lo que dice la doctora es falso. Ujú. Y la verdad me da mucha impotencia, mucha bronca que se deje con tremenda deslealtad, ya que fácilmente podría haber buscado en el padrón del colegio de abogados mi número telefónico, haberme llamado y haber consultado antes de salir en los medios. Ajá, Pero bueno, uno va conociendo poco a poco cómo se maneja cada uno. ajá. Ese es lo primero que quiero aclarar. Sí, doctor. O sea, desconozco totalmente lo que dice la doctora y vamos puntualmente al tema. Debo aclarar lo que me acuerde, porque esto fue muy reciente, me pasó una nota hace unos minutos, Ujú. pero bueno, voy aclarando tema por tema. No de casualidad, primero voy a hablar de mi estudio. Bien. Nosotros, el estudio nuestro, Karma Consultores, es un estudio muy serio, trabajamos muchos profesionales ahí, nunca trabajamos viralizando ni mandando mensajes de audio. Esa persona que se comunicó con el estudio hizo una consulta, la Mm. cual, gracias a Dios, fue por medio digital, por WhatsApp, y la contestación fue por el mismo medio, fue por WhatsApp. Ujú. Entonces tenemos registro de todo lo que nos preguntó y todo lo que contestamos. En este caso yo particularmente la atendí, porque fue a mi teléfono particular, no fue al teléfono de ningún otro colega. Ajá. Entonces yo con todas estas herramientas voy a proceder a llevarlos a los colegas que desde el día de ayer me estuvieron mandando mensajes, consultándome, en buen tono algunos, otros en tonos irónicos y hirientes, sin conocerme, Ajá. preguntándome por estos supuestos audios, lo cual, a ver, yo quiero aclarar también esto. Un cliente me hizo una consulta, yo contesté y el cliente interpretó lo que quiso interpretar, y desconozco por qué motivo viralizó esos audios, ¿sí? Ajá. La consulta puntual de este cliente, la cual llama, me llama a mí porque supuestamente trabaja dentro de un sindicato que representa a las familias de las personas detenidas y las personas Sí. con condenas, ¿sí? Sí. Me llama, me consulta, me manda mensajes, todo esto fue por vía WhatsApp. Sí. Me consulta si se están haciendo presentaciones por la situación de cuarentena, la situación de pandemia, del COVID-19, que bueno, de público conocimiento, Ujú. a lo cual mi respuesta muy escueta es simplemente un sí. ¿Se hacen presentaciones? Sí. A ver, hay muchísimas presentaciones del Foro Federal, eso me consta. Y también son de público conocimiento, muy polémica por la liberación de muchos presos, ¿sí? Sí. La siguiente pregunta es si se pueden hacer presentaciones, a lo cual yo aclaro también que sí. Yo después te voy a poner a disposición estas conversaciones, ¿sí? Bien. A vos, porque sos el primer periodista que me da la posibilidad de hacer este descargo. Bien. A lo cual yo digo que sí, obviamente se puede hacer un planteo, y ahí sí mando un audio y explico un poco más preciso que lo que se requiere para poder hacer una presentación es saber puntualmente quién es la persona detenida o condenada, su nombre y apellido, su DNI, de qué se trata su causa y dónde está alojado, para ir a verlo, hablar con él, chequear si tiene patrocinio Ujú. o si le otorgó el poder a algún colega, y en el supuesto caso que sí, y que me quiera firmar, porque esta persona me llama representando a familias. Yo desconozco si, a ver, yo estoy llevando una consulta y vivo de esto, ¿entiendes? Sí. Entonces necesito esos datos y que una persona de de grupo familiar me llame, si realmente tiene interés, para acordar una entrevista y acordar mi honorario, el honorario del estudio jurídico en el cual yo formo parte. Y obviamente, también, por supuesto, primero que nada está la posibilidad de optar por llevar adelante o no ese caso, porque yo puedo
gracias a Dios tenemos la libertad de los abogados de poder elegir qué casos tomar y qué casos no. Hay algunas cosas que Está el bien. estudio jurídico no toma, ¿sí? Sí, Por una cuestión de principios, y he hablado con todos los socios que formamos parte del estudio. está bien. Luego de eso no tuve más contacto con esta persona. Se realizó un audio que el día, no recuerdo si fue el día lunes o el martes, un colega me lo envió, me preguntó si yo era abogado de tal persona, dije que no, y empecé, y bueno, y ahí encontré el audio. Me comuniqué nuevamente yo con este cliente, porque yo la llamé y le pregunté por qué había viralizado este audio, porque hace mención a vínculos políticos, que yo trabajo para Betina Romero específicamente. Ajá. Igual también desconozco totalmente, yo no tengo ningún tipo de vinculación laboral con Betina Romero, ni la tuve en el pasado tampoco, así que eso también quiero aclarar, no tiene nada que ver. Pero me llama poderosamente la atención que no trabajo en ningún ente público, ni provincial, ni de la Municipalidad de Salta, ni nacional, nada por el estilo. Sí. Yo vivo exclusivamente del ejercicio de la profesión. Está bien, doctor, disculpe que lo interrumpa ahí. Yo no sé si usted está hablando del audio, porque hay un audio de una mujer que se identifica como Analía. Usted está... Ese es el audio, porque nosotros escuchamos dos audios Sí, de esta señora Analía. sí. ¿Usted está hablando de ese mismo audio o hay más audios? Yo estoy hablando de ese audio. Ajá. Yo escuché dos audios de ese. Sí, son dos audios, nosotros también escuchamos dos audios, bien. Lo cual también quiero aclarar porque hay una confusión. Bueno, da la casualidad de que este cliente, o potencial cliente, porque no fue cliente todavía, tiene el mismo nombre de pila que una socia del estudio. Entonces se genera una confusión. Ajá. Y mi colega Analia, que es socio del estudio, no hace derecho penal, no es mi secretaria, todo lo contrario, somos socios. Ella trabaja en otra rama del derecho, que nada que ver con la mía, hace derecho previsional. Entonces también quiero aclarar eso. O sea, le dijeron que, o le preguntaron a usted que sería esa Analía la que habla en el audio. Me preguntó una colega, me mandó un mensaje ayer preguntándome, le dije que no, muy bien. Es una cliente, también lo quiero aclarar, y esta persona no trabaja en estudio jurídico, la vi 2 veces en mi vida, me hizo una consulta como me hacen muchas por día, y muchas veces nosotros evacuamos consultas ahora, sobre todo digitalmente. Sí. Y te vuelvo a repetir, Víctor, tengo la tranquilidad también de haber contestado todo esto por un medio que queda registrado. Está bien, pero el tema personal. Está muy bien. Pero doctor, ¿usted no conoce a esta persona? O sea, ¿usted no la vio nunca a esta persona? ¿A quién? ¿A la persona que viraliza el audio? A la persona que se le escucha en el audio, claro, esta Analía. Sí, la vi varias veces en el pasado. Ajá. Porque me vinieron a consultar por la formación de una fundación, me vinieron a consultar por otras personas detenidas, a través siempre de ella, porque, a ver, según sus dichos, trabaja dentro del sindicato de detenidos y condenados, Sí, y hace la parte social, está trabajando con las familias de los detenidos. Está bien. Pero, a ver, nunca asistió a mi estudio jurídico, siempre fue telefónicamente, o la veía en la vía pública cuando me la cruzaba. Está muy bien. Está muy bien, doctor. Entonces, doctor, disculpe, entonces usted aclara que usted no brinda ni su estudio digamos, servicio de que usted podría facilitar la diligencia de prisiones domiciliarias. Usted lo niega rotundamente. Claro, no existe eso. A ver, nosotros como estudio, no, bajo ningún punto de vista, y nuestra cartera de clientes lo puede decir, nunca se puede analizar resultados. Es más, di nota durante toda la semana con colegas tuyos, los cuales son públicas, yo las tengo, también me van a servir de prueba eventualmente, donde salí, por ejemplo, por darte un ejemplo concreto, la doctora Zunino habló en los medios diciendo de que no salían salidas masivas. Bueno, hoy salió con un colega tuyo, también una nota que yo había dado la semana pasada en el mismo sentido. No se puede garantizar bajo ningún punto de vista una cuestión colectiva en el derecho penal,
y eventualmente si se plantea un habeas corpus es algo a analizar muy puntualmente. Luego, a ver, si algún tipo de presentación en relación a la pandemia se puede presentar, sí, pero a ver, yo no hice ninguna presentación de ese tenor durante la feria extraordinaria. Ujú. Todas las consultas que radiqué fueron telefónicas, salvo bueno, algunas cuestiones civiles y de familia que tuve en los últimos días. Pero puntualmente este tema fueron consultas telefónicas de varias personas y todavía no analicé la presentación de ninguna en ese sentido. Tampoco puedo garantizar ningún tipo de resultado. Y es más, yo creo, y esta es una opinión personal, y la leí en varios medios periodísticos, que es muy difícil conseguir este tipo de beneficios carcelarios, detenciones domiciliarias o arrestos domiciliarios, teniendo en cuenta que no hay circulación de virus. Está bien, doctor, está bien, quedó claro. Le hago la última consulta, así para cerrar la nota ya. Una inquietud que también, bueno, tuvimos con la doctora Arellano, porque se trascendió de que otros colegas suyos estaban por llevar esto al Tribunal de Ética. ¿Usted está al tanto? ¿Es así o no va a suceder esa situación? Desconozco lo que puede llegar a ser algún colega. Ujú. Todos estamos en nuestro derecho de ir por el colegio de abogados o a través del Tribunal de Ética. Yo voy a ir por el Tribunal de Ética contra la doctora que salió una nota previamente, porque ella nunca chequeó la información y salió como si tuviera, no sé, infantilmente a repetir cosas que no son ciertas ni cerca de ser ciertas. Habiendo tenido la posibilidad de chequearlo a través de una simple llamada telefónica. Así se manejan, o por lo menos así nos manejamos nosotros en nuestro estudio jurídico. Si tenemos algún conflicto o una molestia con algún colega, lo llamamos, le preguntamos, y en el caso de que no condiza con nuestra posición, sí, bueno, podemos salir y hacer un reclamo en el Tribunal de Ética. Yo ya lo analicé, lo voy a llevar adelante. La doctora es una persona con mucha experiencia, me llama la atención que haya actuado de esa forma. Quiero también, a ver, en el audio también, por último, digamos, como para hacer, ella es demasiado en la nota, o por lo menos eso dice en la nota, Ujú. dice con ayudita de alguien. Ujú. Si se remite el audio, no sé si yo desconozco si hay otros audios, a ver, nunca yo me puedo hacer responsable de lo que dice un tercero en mi nombre, salvo que yo autorice a esa persona, ¿me entiendes? Sí, doctor. Entonces yo la verdad que estoy muy molesto con esto, estoy muy tranquilo, pero yo voy a ir al Tribunal de Ética contra la doctora particularmente, y después tengo conocimiento, sí, en relación a tu pregunta, que varios colegas estaban indignados ayer dentro de un grupo de jóvenes profesionales, del cual yo no participo, son abogados recién recibidos. Ujú. Me hicieron llegar a mí varios pins de pantalla, me intenté comunicar con esos colegas para preguntarle por qué habían actuado de esa forma, simplemente y hablar en buenos términos. No me pude comunicar con ninguno, le dejé los mensajes porque yo manejo de esta forma, directamente a las personas. Y puse a disposición de mis colegas que me van a representar en las potenciales querellas para que evalúen si vamos a seguir adelante con alguna otra persona que por lo menos me haya generado algún perjuicio a mí en lo particular. La verdad que es una situación muy incómoda y digamos, redondeando la idea. Toda mi conducta durante muchos años en el ejercicio de la profesión y en tribunales, bueno, yo trabajo y vivo de esto, fue empañada por un audio de una tercera persona que dice cosas supuestamente que yo dije. Ujú. Nunca se chequeó eso, entonces yo aprovecho el descargo, luego te voy a hacer llegar a vos los primeros pantallas de las conversaciones que tuve con este cliente, y la verdad que, bueno, que quería aclarar que no tiene vinculación con mi estudio jurídico, esta persona es un cliente, a ver, yo no puedo Está estar bien. enseñándole a un cliente la diferencia entre un recurso y una presentación simple, entonces me llama la atención de los colegas que no se tomaron el trabajo de chequearlo, ¿me entiendes? Sí, doctor. Simplemente eso, no sé Está bien. si No, está bien. pendiente. Está bien, clarísimo. Le agradezco mucho, doctor, la comunicación.
Y Bueno, muchas gracias. muchas gracias, ¿eh? Hasta luego.